El Instituto Jaime Torres Bodet presenta Educador certificado de Google, nivel 1. Ahora aprenderás. Bienvenido a la unidad número 8 que lleva por título Medir, comprender y compartir el crecimiento de los alumnos. En esta unidad básicamente nos vamos a centrar en formularios y en hoja de cálculo. También son varias las habilidades digitales que tenemos que desarrollar, así que empecemos. Iniciemos con las habilidades digitales de la unidad número 8 y básicamente trabajaremos con lo que es la hoja de cálculo o Google Sheets, como también se le conoce. ¿Y qué es una hoja de cálculo? Pues es una herramienta para trabajar con números, aunque podemos hacer mucho más cosas. Podemos arreglar datos, podemos hacer operaciones con fórmulas y esto es muy importante porque lo hace muy poderosa y también podemos hacer gráficas. En esta lección vamos a aprender a accesar a esta herramienta. También vamos a entender qué son las columnas, los renglones y las celdas. Vamos a ver cuáles son los tipos de datos que existen y cómo podemos modificar su formato. Vamos a ver cómo se escribe una fórmula. Hay muchísimas fórmulas, pero vamos a ver cuál es el formato general de cada una de ellas. Vamos a trabajar con la suma, con el promedio. Hay una fórmula que se llama Unique, que me da valores únicos, también la vamos a ver. Vamos a aprender a ordenar una tabla y una hoja. Vamos a utilizar la función de contar para encontrar valores. Vamos a hacer una gráfica y por último vamos a proteger los datos. Así que iniciemos. Para accesar a la hoja de cálculo hay básicamente dos formas. La primera es a través de Drive. Simplemente das un clic aquí en más y después buscas donde dice hoja de cálculo de Google y das un clic. La otra forma de hacerlo es entras al panel de aplicaciones, buscas donde dice hoja de cálculo y das un clic ahí. Esto te lleva a las hojas de cálculo. Para crear una simplemente das un clic en más. Antes de iniciar, permíteme presentarte algunos elementos importantes que conozcas. Una hoja de cálculo está conformada por columnas y por renglones y también por celdas. Las columnas se distinguen porque tienen letras A, B, C, D, etc. Mientras que los renglones tienen números. Una celda, por ejemplo esta, tiene una dirección específica formada por primero la columna y después el renglón. De tal manera que aquí estoy en B2 y aquí estaría en C5. Aquí estoy en A1. Yo puedo seleccionar una columna completa si la selecciono aquí arriba o puedo seleccionar un renglón completo si lo selecciono aquí arriba. Y en esta parte puedo modificar algunas de las cosas de lo que yo introduzco en cada una de las celdas. Y en estas celdas yo puedo escribir un texto, escribir un número, insertar una imagen, pero muy importante también puedo insertar una fórmula. Así que vamos a empezar. Para mostrarte cómo funcionan los formatos de números, he escrito aquí tres cantidades. Digamos que este 225 quiero convertirlo al formato de moneda. Simplemente doy un clic en esta parte, aquí me dice más formatos y le digo el de moneda. Te darás cuenta que ahora ya tiene el signo de pesos y tiene dos ceros. Si tú quisieras incrementar o decrementar los ceros, simplemente das un clic aquí. Aquí le quito ceros, aquí se los aumento. Pasa lo mismo con porcentaje. Toco el punto 125, pero ahora quiero que lo exprese en porcentaje. Toco aquí, voy a porcentaje y ahora me da que es 12.50. Si yo quisiera que tuviera menos ceros, hago esto y es 12.5 o 13% me lo redondea si yo le quito un cero. Esta es la manera en que puedo utilizar el formato porcentaje agregando o quitando decimales. Finalmente, para el formato de fecha, aquí tengo un número 44.300 y quiero que este número lo exprese en fecha. Le doy un clic aquí, voy a fecha y ahora me dice que ese número corresponde al 14 del 4 del 2021. Así es como funcionan los distintos formatos
con los distintos números. Probablemente el verdadero poder de una hoja de cálculo esté en las funciones. Existe una gran cantidad de funciones. En este tutorial vamos a ver unas cuantas. Iniciemos con la función suma. Aquí he creado una tabla donde tengo el ahorro escolar de algunos de los alumnos y aquí he escrito lo que han ahorrado cada una de las semanas. Entonces ahora voy a calcular cuál es el monto ahorrado en el mes de, por ejemplo, el alumno Leonardo. Para ello voy a utilizar la función suma que se encuentra en esta parte. Doy un clic en este símbolo, digo suma y ahora lo que voy a hacer es seleccionar el rango. Quiero la semana 1, la 2, la 3 y la 4. Doy enter y me dice que el alumno ha ahorrado 250 pesos. Con el segundo alumno voy a hacer lo mismo, pero ahora la voy a insertar esta función desde otro lado. Doy un clic en insertar, voy a donde dice función, selecciono la función suma, me da la misma fórmula y ahora selecciono el rango de la primera, segunda y tercera semana. Doy un clic en enter y tengo el resultado de que este alumno en el mes ahorró 223 pesos. Para el tercer alumno voy a insertar la misma función, pero ahora lo voy a hacer mediante la fórmula. Todas las funciones tienen este formato. Primero escribes el signo igual. Después escribes la función, en este caso es suma. Como te darás cuenta, apenas escribo la SU y me sugiere alguna de las funciones. Hay muchas que empiezan con SU. Yo selecciono la de suma. Aquí me va a abrir un paréntesis. Este paréntesis es para que yo escriba el rango. Podría seleccionar el rango manualmente o escribir la dirección de la celda. Esta primera celda está en la columna C en el renglón 6. Yo lo selecciono aquí y ya me escribió C6. Ahora voy a seleccionar todos y fíjate que me escribe C6 F6. ¿Por qué? Porque el 72 lo tengo en la celda F6. Ahora tengo que cerrar el paréntesis y ya solo me resta dar enter. Y con esto obtengo la suma del ahorrado en este mes. No importa qué método utilice, siempre obtengo el mismo resultado. Para concluir esta tabla, lo que voy a hacer es copiar esta función. Esto es muy sencillo. Aquí ya tengo la fórmula. La fórmula es esta. Fíjate, voy a seleccionar este punto y lo voy a jalar hasta el último renglón. Y me llena con la misma fórmula. Fíjate, aquí me dice que es lo mismo, pero en el renglón 7. Chécalo aquí, renglón 8. Aquí tengo el 9 y aquí tengo el renglón 12. Me copió exactamente la misma fórmula. Es la manera más sencilla de copiar una función. Vamos a utilizar ahora la función promedio para calcular el promedio de ahorro de cada uno de los alumnos. Y esto lo puedo hacer de las tres formas anteriores. Voy a usar solo una. Selecciono aquí, toco el símbolo, le digo promedio y date cuenta que me está proponiendo la fórmula igual promedio y el paréntesis. Me lo abre y me lo cierra. Ahora selecciono el rango. Semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Y simplemente doy enter. Y aquí me dice que el promedio ahorrado de este alumno es de 75 pesos. Voy a copiar esta misma fórmula en todos los renglones y así obtengo el promedio de ahorro de todos mis alumnos. Como esta función es muy importante en educación, he preparado otra tabla. Esta es de calificaciones trimestrales. El primer alumno, Leonardo, en español sacó en el primer trimestre 9.3, después 9.5 y por último 10. Vamos a calcular el promedio. Ahora no lo voy a hacer por aquí, sino escribiendo la fórmula. Lo primero es escribir el signo igual. Después la palabra promedio, no necesito ni terminarlo, aquí me la sugiere, le doy promedio, me abre el paréntesis,
selecciono el rango y ahora simplemente cierro el paréntesis. Doy Enter. Y me dice que el promedio del alumno es 9.6. Voy a copiar nuevamente esta fórmula para todos mis alumnos. Y así obtengo que la calificación, que el promedio de esta alumna es 8.16, pero son demasiados datos. Voy a eliminar ceros. Lo mismo puedo hacer para todos ellos. Los selecciono y aquí elimino hasta tener solamente un decimal. Por último, voy a calcular el promedio de los promedios. Y esto lo voy a hacer en esta celda. Nuevamente inserto promedio y ahora selecciono este rango. Y con ello sé que el promedio de mi grupo es de 8.4. Así es como podemos utilizar la función promedio. Voy a mostrarte ahora la función de valores únicos o unique. Aquí he creado una tabla donde tengo a mis alumnos y las respuestas a la pregunta 8 y tienen distintas respuestas: Chihuahua, Jalisco, Coahuila, etc. Y Chihuahua es la correcta. A mí me interesa saber cuáles son las distintas respuestas que pusieron mis alumnos sin importar que se dupliquen. Para eso uso la función de valor único. Para ello, como siempre que escribo una función, escribo el signo de igual y luego la palabra uni para que me aparezca. La función es unique. Aquí me pide que seleccione un rango. Este es el rango con el que quiero trabajar y ahora simplemente cierro el paréntesis. Doy Enter y ahora me aparecen los valores únicos que son Chihuahua, Jalisco, Coahuila y México. Así funciona la función unique. Te voy a mostrar una función que también es muy útil y me cuenta el número de datos que hay en un rango. Por ejemplo, yo quisiera saber cuántas semanas ahorraron aquí mis alumnos. Doy un clic en la función, le digo contar, me escribe la fórmula, ahora me pide el rango, le doy Enter y naturalmente me sale que 4, porque tengo 4 datos en este rango. ¿Qué pasaría si yo necesito hacer lo mismo, pero ahora con los alumnos que quisiera saber en este rango cuántos alumnos hay? Puedo utilizar también la función contar, pero como es text, es una variación de la función contar. Esta no me aparece aquí, así que le voy a escribir manualmente. Escribo el signo igual, escribo contar, pero fíjate, aquí me aparece la descripción: cantidad de valores en un conjunto de datos. En el otro tienen que ser números. Entonces utilizo contar a, se abre el rango, le digo que el rango es este para contar el número de alumnos y ahora lo único que hago es cerrar el paréntesis. Doy Enter y me informa que tengo 9 alumnos. Así funciona contar y contar a. Contar es para números y contar a me cuenta un rango cuyos datos están en formato de texto. Vamos a ordenar estos datos. Aquí tengo los nombres de los alumnos y estos ya están ordenados de manera alfabética y en este dato tengo lo que ahorraron en la semana. Entonces yo quisiera saber cuáles fueron los alumnos que más ahorraron y voy a ordenarlo entonces de manera descendente. Puedo hacerlo de dos formas: una, ordenar toda la hoja y la otra, ordenar toda la tabla. Vamos a ordenar la hoja. Para esto me coloco en la columna B y le doy datos y me dice ordenar hoja por columna B de la manera A a la Z, es decir, ascendente, o de la Z a la A, es decir, descendente. Yo voy a seleccionar esta, puesto que quiero que los niños que ahorraron más estén al principio. Doy un clic aquí y ahora ya lo tengo ordenado. Me aparecen los datos de los alumnos que ahorraron más. Pero si te das cuenta también, por ejemplo, la palabra ahorro escolar me la cambió, puesto que ordenó toda la tabla. Doy control Z para volver a lo original y ahora lo voy a ordenar, pero lo voy a ordenar simplemente por la tabla. Si yo selecciono de este lado, fíjate lo que va a suceder. Ahora
me va a seleccionar esta tabla, pero el orden me lo va a colocar a partir de esto. Yo voy a datos y me dice ordenar la columna A de la A a la Z o de la Z a la A. Sería esta, pero a mí no me interesa que me lo ordene por la columna A, puesto que ya está ordenado de manera alfabética. Entonces ve cómo lo hago. Selecciono los mismos datos, pero ahora empiezo por la columna B. Y ahora sí, cuando yo doy datos, me aparece ordenar intervalo columna B de la A a la Z. Entonces selecciono esta opción, de la Z a la A, y como te darás cuenta ya están ordenados de mayor a menor, pero solamente esta tabla. Esta es la manera de ordenar en una hoja de cálculo. Vamos a hacer ahora algunos gráficos. El primer gráfico es muy sencillo. Simplemente me va a graficar la calificación de los alumnos en el primer trimestre. Selecciono ambas columnas, el de los nombres y el de las calificaciones. Y aquí doy un clic en insertar, busco donde dice gráfico y le doy un clic. Y aquí me aparece ya el gráfico. Ahora fíjate, este gráfico lo voy a escribir en una hoja aparte y esto lo hago diciendo mover a hoja propia. Aquí me inserta una nueva hoja con este nombre y le voy a cambiar el nombre para saber que esta es la calificación del primer trimestre. He escrito aquí el nombre y aquí también voy a cambiar el título de la gráfica por lo mismo, primer trimestre. Y aquí ya tengo una primera gráfica. Ahora voy a hacer una segunda gráfica un poco más complicada. Quiero nuevamente graficar la calificación de todos mis alumnos, pero ahora no del primer trimestre, sino del promedio. Esto lo hago así. Selecciono el nombre de todos los alumnos y ahora, oprimiendo la tecla Control, selecciono los datos que aparecen en esta columna. Y nuevamente doy un clic en insertar y le digo gráfico. Ahora ya tengo un nuevo gráfico que también voy a colocar en su propia hoja. Doy un clic en 3 puntos, le digo mover a hoja propia. Y en esta hoja también cambio el nombre y escribo promedio. En el título también voy a escribir promedio. Y aquí verás que ya tengo dos gráficas distintas, una que es promedio y la otra la del primer trimestre. Ambas son distintas puesto que tienen distintos datos. Así de sencillo es como podemos hacer gráficas en la hoja de cálculo. Te voy a mostrar ahora cómo podemos proteger una hoja y un rango. Digamos que estas son las calificaciones de mis alumnos y yo tengo que enviársela al director, pero no quiero que él por algún error pueda modificar cualquiera de estos datos. Entonces voy a proteger primero la hoja. Doy un clic en datos, busco la opción de hoja y rangos protegidos. Si te das cuenta, aquí me aparecen dos pestañas. Dando un clic aquí, protejo toda la hoja. Simplemente doy permisos. Y aquí yo le digo que la única persona que puede editarlo sería yo o otra persona. Para este caso, solamente yo puedo editarlo. Y le digo listo. Con esto, cuando yo comparta, dando un clic en este botón, con el director de la escuela, él solamente va a poder ver las calificaciones, pero no va a poder hacer ninguna modificación. También existe el que yo quiera proteger solamente un rango. Digamos que no puedan modificar las calificaciones, pero sí pudiera hacer alguna modificación en los nombres. Para eso utilizo la opción de rango. Nuevamente voy a datos, entro a hoja y rangos restringidos, le doy un clic en agregar una hoja y ahora en lugar de ir a hoja voy a rango. Aquí ya me aparece el rango seleccionado y nuevamente aplico los permisos. Es la misma lógica, la única diferencia es que a la hora de compartir el director va a poder modificar el nombre de mis alumnos.